Entonces el ser cristianito hasta es visto como algo ñoño, ¿no? Ay, el ñoñis, digamos, el que no bebe, ay, el ñoño, váyase a su iglesia. El ser humano tiene mucho la costumbre de hacerse rituales, de hacerse cómo debería ser la cosa, tal y tal y tal, cosa que no está mal, pero llevada al extremo sí puede ser denso, ¿no? Y más aún cuando se trata de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ya el Señor, gracias a Dios, en la época de la gracia, en la libertad, ya nos ha dado otra forma de vivir nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos fuera del Evangelio, o mucha gente que está fuera del Evangelio, aquí donde vivimos, digamos, en esta época, en este lugar, que hace un ratito veníamos charlando que aquí la llevamos fácil, digamos, a diferencia de otros lugares. Entonces el ser cristianito hasta es visto como algo ñoño, ¿no? Ay, el ñoñis, digamos, el que no bebe, ay, el ñoño, váyase a su iglesia, así. Entonces, pero realmente el trasfondo es tan denso, tan duro en sus inicios, inclusive fue tan rompeesquemas que la gente que se llega a enterar y a entender cómo es el Evangelio en realidad termina con la cabeza abierta, porque son demasiadas cosas. O sea, y si hay gente que nos ha tratado o nos trata a los cristianitos como ignorantes, fanáticos, religiosos y qué sé yo, he recordado cómo en la época de Jesucristo el Evangelio más bien fue la cosa más rebelde que pudo haber. En la época de Jesucristo el Evangelio fue el mensaje que vino a romper con todo lo que había. Tanto Jesucristo como los primeros, los apóstoles, tenían absolutamente todo en contra. Miren, en Judea, que es donde comenzó todo, primero el lugar donde habitaban no era un reino independiente, era una provincia romana. Para comenzar, tenían que seguir al pie de la letra todas las leyes de los romanos, se dejaban con todos los abusos de los romanos hacían todo lo que querían con ellos. Y me gustó mucho el ejemplo de la milla extra que da el Señor, porque en esa época una de las leyes que tenían los romanos con los judíos era que si te topabas a unos soldados romanos con sus cosas, o sea, vos tenías que dejar lo que estabas llevando y estabas obligado a llevarle sus cosas una milla a los romanos. O sea, obligado, tenías que dejar lo tuyo y a dar una milla, con todo lo que ellos tengan encima. Por eso fue que Jesucristo sacó la enseñanza de la milla extra, porque dijo, ya, si bien la milla que estás llevando es obligada, pero yo llevo una milla más. Y ahí te das cuenta, ¿no? El abuso que sufría ese pueblo en todo momento por parte de los romanos. La segunda, los judíos, aparte del peso de los romanos, ya tenían en sí mismos el peso de la ley. Y no solo tenían el peso de la ley encima, que absolutamente todos tenían que cumplirla sí o sí, sino que de yapa estaban los pinches fariseos que estaban absolutamente listos a echar la mano y literalmente a matar en nombre de Dios. Estaban listos a arrojar las piedras, estaban listos a acusar, estaban listos a matar al primero que meta la pata, digamos, ¿no? Entonces ahí tenían una segunda presión tan intensa, ¿no? Y otra que había, por ejemplo, habían varias sectas principales dentro de todos los que estaban ahí dentro de los judíos. Habían varias sectas que eran los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios y los celotes. Los celotes era una de las sectas que los otros consideraban más peligrosas en su momento. Pero resulta que todas estas sectas dentro del mismo judaísmo también tenían sus propios rollos. Algunas creían en la resurrección, otras no creían, unas creían en una cosa, otras en otra. O sea, el tema era tan complicado para el judío de a pie, que estaba realmente, como decimos, fregado por todos lados, ¿no? Los tenía los romanos, los tenía los fariseos, tenía un montón de paradigmas, de dogmas. O sea, era un despelote por donde lo veas. Y entonces llega este señor llamado Jesucristo, que viene y les rompe el molde a toditos. Llega con mensajes re locos, que el amor está más cañón que la ley, que tenés que amar a tus enemigos. El mensaje de Jesucristo sí fue de verdadera inclusión, porque él sí se juntó con prostitutas, él sí se juntó con ladrones, él sí se juntó con defectuosos. En la ley vos no podías acercarte a un defectuoso, no podías acercarte a alguien, ni siquiera a alguien que esté cojo, ni siquiera a alguien que esté enfermo. A una mujer que menstruaba no se podían ni acercar, de hecho cometían la estupidez de humillarlas, escupirlas y todo eso, ¿me entiendes? Cosa que siguen haciendo hasta hoy muchos. Era una serie de cosas tan duras y Jesucristo vino a romper todito ese rollo, vino a hacer esa verdadera inclusión, porque sí, él sí se juntaba con ellos, él sí compartía con ellos. A los mismos apóstoles un cacho les costó, digamos, romper el esquema, pero Jesucristo vino a romper todito eso. Gente que tiene que obedecer un montón de reglas forzosamente. Te das cuenta cómo estarían en su corazón, ¿no? Te das cuenta con qué rabia estarían,
con qué impotencia, ¿no? Que, pucha, salís de tu casa para que todo el mundo te jorobe, digamos, literalmente. Entonces, ¿con qué impotencia estarían y que de pronto venga Jesucristo y que les diga el amor es lo que gana, digamos? Este ejemplo que estás dando del leproso, ¿cuánto tiempo esa persona no recibió un abrazo, me entendés? ¿Cuánto tiempo esa persona no recibió una muestra de cariño? O sea, literalmente a veces un abrazo nomás es necesario para sanarte de un montón de cosas. Pero ellos lo que sufrían era desprecio y desprecio y desprecio todo el tiempo. Entonces viene Jesucristo a romper todo ese rollo y viene a decirles que es en amor. Otro reventón de paradigma es que podés comer de todo, digamos. Ellos estaban tan cerrados con el tema de la alimentación, que los alimentos impuros y los que no son impuros y todo el rollo. Obviamente que esto ya Jesucristo se los da después de haber ido al cielo, que es la revelación que le da a Pedro. El otro, no hagas a otros lo que no quisiera que te hagan a ti. O sea, un montón de... Y son las enseñanzas que el mundo tiene hasta ahora. Muchísima gente que no conoce a Dios lo conoce esto, no hagas a otros lo que no quisieras que te hagan, digamos, ¿no? Pero muchísimos no saben que esa frase literal la inventó Jesús. Jesús vino a romper todo el status quo que había. Y algo que me llamó la atención así bastante estudiando este tema es que Jesús no fue tan peligroso ni siquiera para los romanos. Si se dan cuenta al comienzo, que los judíos están jorobando porque ya lo arresten y todo el rollo, ¿no? Poncio Pilato que dice, no veo falla en él, digamos, ¿no? Lo llevaron a Herodes y Herodes, no importa, llévenselo de nuevo al otro, ¿me entiendes? Ni siquiera los romanos lo veían como esa amenaza. Los judíos sí lo veían así. ¿Por qué? Porque Jesucristo les volaba todo su poder, toda su autoridad, todo su abuso, porque los judíos también, bueno, los escribas y los fariseos judíos, también estaban muchos de ellos compraditos por los romanos y obviamente estaban en negocios y todos esos rollos, digamos, porque ellos, por supuesto, que querían mantener su tema de poder. Entonces Jesucristo, más que para los romanos, sí fue peligroso para ellos. Obviamente en su momento los romanos ya la pensaron después, porque ya, obvio, dijeron, ¿no? Si este crece y crecen las masas, digamos, ¿no? Puede ser peligroso. Los que de verdad llevaron toda la contra ante él fue la gente que estaba con un tema de poder, con un tema de estatus social, con un tema de reglas rígidas y todo ese rollo que para empezar ni ellos podían cumplir. Y de pronto eso fue lo que más les molestó de Jesús. Nunca se detuvieron a escucharlo bien su mensaje, o sea, a que les entre, a que entienda. Ya empieza la iglesia y cada nuevo creyente que entraba a la iglesia tenía que entender que ya no necesitaba sus reglas, que ya no necesitaba sus rituales, que ya no necesitaba hacer un montón de cosas, y para algunos de ellos también era difícil. Una vez que Jesús se fue, continuaron estos conflictos entre ellos de tal manera que se tuvo que realizar el llamado concilio en Jerusalén, que fue cuando se reunieron los apóstoles y dice Pablo que estaban en comunión con el Espíritu Santo y del cual tuvieron a bien redactar solamente 4 cosas que tenían que cumplir los gentiles que recién se convertían, que era no comer cosas sacrificadas a los ídolos, no comer ahogado, no comer sangre y abstenerse de la fornicación. Esas eran 4 cosas que ellos les recomendaron a los nuevos para que ya vayan bien en el camino, pero no era por un tema de que haya sido necesario para su salvación o demás. Era en realidad para evitarse líos con el montón de judíos que ya estaban convertidos y el montón de judíos que seguían sus tradiciones pero a rajatabla. Entonces en la sabiduría que les da Dios les dice, bueno, vamos a hacer esto para que de tal manera que los otros no se rayen tanto, digamos, ¿no? Y podamos ir todos en un mismo camino. La idea era que los creyentes gentiles no ofendieran ni causaran tropiezo a los hermanos judíos nuevos, que estaban nuevos de ser judíos a ser judíos mesiánicos y que consideraban todavía impuras o prohibidas. La figura es que sí a los judíos les ha costado un montón salir de esos esquemas. Y tenemos el ejemplo de Pedro, ¿no? A Pedro le costó. Y tenemos que tener en cuenta que Pedro ya había caminado con Jesús, todo lo que había caminado con Jesús, recibe esta visión, le cuesta, todavía la discute, ¿no? Le dice, pero yo no he comido nada inmundo y no sé qué. Pero el Señor ya le muestra. Luego de eso, más adelante ya se lee que Pedro entendió que era para los gentiles. Pero aún así, a él mismo le costó dejar la tradición judía. Aquí es cuando Pablo lo reprende a Pedro porque Pedro no podía dejar de judaizar. Pablo habla de lo peligroso que es volver al judaísmo después de haber aceptado a Jesucristo. Ahí es cuando Pablo decía, oye, no va a morir otra vez Jesucristo por vos.
Lamentablemente, este llamado para Pedro, que fue el llamado a los gentiles, al final no se cumplió en Pedro, por él mismo. Y ahí está donde siempre lo vamos a recalcar, ahí está donde estorba nuestro libre albedrío. Gracias a este tipo de cosas, al final Pedro no fue. Pedro sí tuvo el primer predicón de la historia, que se convirtieron 3000. Entonces Pedro sí obviamente tenía el feeling igual, ¿no? Pero al final el llamado a los gentiles lo terminó cumpliendo Pablo. Y Pablo terminó siendo el evangelista más grande de la historia. Literalmente medio mundo de esa época se convirtió por causa de Pablo. Y esto es muy interesante también porque Pablo ha tenido que ser un hombre mucho más esquemático que Pedro. Porque ¿de dónde salió Pablo? Pablo era fariseo de fariseos, dice, para comenzar. Pablo tenía instrucción militar. Pablo era un tipo así, estudiado en la palabra, autoridad política y autoridad militar. O sea, no era ningún pejichón. A pesar de las credenciales y del currículum que traía Pablo, cuando el Señor le dice predicar a los gentiles, ok, listo, digamos. Todo el currículum al tarro. Entonces Pablo sí lo entendió. Pablo sí lo entendió y no solo lo entendió, sino que escribe una de las cartas más alucinantes, que es la dirigida a los romanos, el inicio de todo, es la que va para nosotros, para los gentiles, que Dios nos ama igual que a ellos, que todo, ¿me entiendes? Entonces Pablo sí la cachó. Pedro no pudo sacar de su cabeza el esquema, para Pedro le costaba, y no dice la Biblia por qué razones, ¿no? Tal vez haya sido por sus amigos, tal vez haya sido, qué sé yo, digamos. A Pablo el Señor sí le tiró un susto cuando lo volvió ciego y todo el rollo. Entonces, con esos sustos sí decís, claro, yo voy, no hay problema, digamos. Pero entonces, él tuvo la decisión de hacerlo, y no solo la decisión de hacerlo, sino la decisión de mantenerlo. Le tocó vivir de todo gracias a mantener esa decisión. Pablo fue arrestado, fue apedreado, le hicieron de todo un montón de veces, ¿no? Al final termina muerto de manera horrible como la gran mayoría de los apóstoles menos Juan. Pero es una decisión y él tomó la decisión de la vida y gracias a esa decisión que tomó, toditos nosotros hemos sido bendecidos. A partir de él y de esa decisión que tomó, generaciones y generaciones y generaciones hemos sido bendecidos por su trabajo. Y solamente porque él dijo, ok, le voy a obedecer a Dios, lo que dice Dios, cañón, ahí voy, digamos. ¿Ves? Entonces no le estorbaron a él esos paradigmas. Entonces ahora, gracias a Dios, y a partir de Jesucristo ya no se trata de reglas, se trata de libertad para creer en Dios. Ahora yo tengo libertad para creer en Dios, tengo libertad para creer en Jesucristo, tengo libertad para comunicarme con Él. Ahora nosotros entendemos el amor de Dios porque Dios a través de su Espíritu Santo primero nos llena de amor y en nosotros, en consecuencia a ese amor, nosotros por amor reaccionamos, nosotros reaccionamos en amor también. En amor nosotros ya sabemos que Dios nos ama, ya sabemos que el Señor está ahí. Y lo estamos siguiendo, por supuesto, porque en primer lugar Él puso en su Espíritu en nosotros, pero lo estamos siguiendo también en obediencia a nosotros, porque como dijimos hace un rato, bien podríamos ir a hacer otras cosas, pero los que vamos a terminar pagando el pato somos nosotros. Porque los que se ocupan de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, nadie pudo, ¿ya? Nadie pudo. Y menos aún los que, digamos, viven en la carne, ¿sí? Si estás en la carne, aquí está mencionando, si estás en la carne, estás alejado de Dios, entonces no podés, no te va a dar como quien dice ni queriendo, digamos. Otro punto es que sí, dice acá, mas no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Nosotros obedecemos, nosotros estamos aquí reunidos, nosotros estamos buscando a Dios porque el Espíritu de Dios vino a nosotros. Por eso estamos luchando contra nuestro pecado, por eso estamos reuniéndonos, por eso estamos queriendo ser mejores papás, mejores brothers, mejores todo, porque el Espíritu vino. Por eso dice, si es que el Espíritu no está en ustedes, si no está, nosotros antes de estar en Cristo estábamos en el mundo, como dice la Biblia, metidos en nuestros delitos y pecados, ni siquiera pensábamos, digamos, ¿no? O sea, y pasa con toda la gente que en estos momentos no conoce a Dios. Simplemente no conocen y no pueden conocerlo. Recién van a poder conocerlo cuando el Señor mande ese clic que les haga que ellos lo busquen como hizo con toditos nosotros. Toditos nosotros hemos tenido un inicio en Jesucristo, que fue que Jesucristo tocó nuestro corazón, ¿no ves? Toditos nosotros, en un momento tocó nuestro corazón. Y en base a que tocó nuestro corazón, ya nosotros fuimos. Antes de que Él toque nuestro corazón, nosotros éramos uno más del bollo, digamos. Por más clasista que suene, no se enojen.
En el 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y eso no se trata solamente de después cuando muramos, porque aquí se pudiera entender que va a vivificar nuestros cuerpos cuando muramos y ya nos vamos a ir en gloria. Vivifica nuestros cuerpos desde que entra en nosotros, porque dice, no ve que antes estábamos muertos. Entra el Espíritu Santo y nosotros pasamos de muerte a vida. Eso significa que vivifica. Ahorita el Señor cada día está vivificando nuestros cuerpos. No solo nuestra alma, no solo nuestro espíritu también está enganchado al Espíritu de Dios, sino que cada día está vivificando nuestros cuerpos. Está trabajando en nosotros todos los. Por supuesto, no significa un tema de perfección, no significa que de pronto vamos a ser perfectos, pero significa que vamos caminando, el Espíritu Santo va sanando, va arreglando cosas en nosotros. Ahora, si seguimos manteniendo algo que está mal en nosotros, vamos a dar derechos legales al enemigo, nuestro acusador, para que pueda usar esas cosas en nuestra contra. Nos acusa delante del Padre, y eso es en base a nuestras metidas de pata, que no están puestos en el trono, que no están en arrepentimiento, que no le he confesado al Padre, todavía son derechos que tiene el enemigo sobre mí. Tenemos que entender que sí estamos en libertad, no tenemos que seguir reglas, dogmas, no tenemos paradigmas, no tenemos nada, pero sí mucho ojo con nosotros mismos. Es entender y llevarla a la vida en amor, ¿ya? Va a sonar muy antirreligioso, pero libertad, por ejemplo, no es que cuando ¡pum! Te golpeaste el dedo con el martillo, soltás un mierdazo y ya, no se te va, digamos. Muy diferente es cuando ya tu boca la estás usando para maldecir a personas. Está mencionando palabra corrompida. ¿Qué es corrupción? Corrupción es podredumbre, corrupción es cochinera, como cuando en el mundo los hombres se juntan para describir con lujo de detalles a una nena, por ejemplo. Cuando las nenas se juntan para darle palo a otra nena, por ejemplo, y así, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Por eso al final dice, sino que sea buena para nuestra edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces más se trata de que hables bendición, más se trata de que si hay un chisme rondando por ahí, digamos, mejor te lo callas. Más se trata de decirle a la persona te perdono en vez de decirle andate o en vez de decirle deseo que te mueras, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Va más que nada por un tema del corazón. Siempre va a ir por un tema del corazón. Y siempre con el Señor va a ser más importante lo que tenés en tu corazón y lo que sale de tu corazón. Dice ira, enojo, malicia. ¿Qué hablas por ira? Por ira hablas pestes contra la otra persona cuando estás enojado, digamos, ¿no ves? Por envidia, muchísimas veces por envidia se miente. Muchísimas veces por envidia vos lo querés ver al otro ahí abajo y podés hablar cualquier cosa, digamos. Y por pecado, cuando estás en pecado, cuando estás viviendo en pecado, literalmente la mentira se vuelve una adicción. Generalmente mentís para cubrir ese pecado, luego mentís para cubrir la mentira que dijiste para cubrir ese pecado y así. Y se va volviendo una serie de cosas que de pronto se salen de nuestro control. Y todo esto, miren, se dan cuenta, hablando solo de malas palabras, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede extractar de Dios y de la sabiduría de Dios tantas cosas? Y te das cuenta que al final todo es tu corazón. Y volvemos a la enseñanza de siempre, porque si nuestro corazón está en amor de Cristo, nada de esto me hace falta. ¿Por qué? Porque yo no voy a hablar para nadie, yo ya no voy a estar inventándome mentiras para nadie, no voy a estar justificando mis pecadillos mintiendo, no voy a estar haciendo un montón de cosas, porque estoy viviendo en amor, entendí el amor y el amor está arreglando mi corazón. Y si el amor está arreglando mi corazón, por ende, mi lengua se arregla. Y todo mi ser se arregla. La lengua va a hablar lo que diga mi corazón, la lengua va a hablar lo que viva mi corazón. Mi corazón vive amor, mi corazón vive perdón, mi corazón vive felicidad, mi lengua va a hablar eso. Ahí es cuando mi lengua va a hablar bendición. Ahí es cuando la gente a tu alrededor se da cuenta quién sos vos y dice a este flaco o a esta nena algo le está pasando que yo quiero. Porque te ven, no solo te ven tus actitudes, te ven al hablar, te ven al moverte, ven ese cambio, la gente se da cuenta y se entera de ese cambio. Predicas a la gente sin necesidad de predicarle, ahí es cuando vivís el evangelio realmente. Si tu corazón está vertiendo agua dulce, tu lengua va a hablar cosas hermosas y que sí, los problemas van a haber, sí van a haber, pero tu reacción hacia los problemas va a ser otra.
Tu reacción hacia los problemas ya no va a ser desesperanza, ya no va a ser desesperación, ya no va a ser me quiero ir a tirar del puente. Tu reacción ante los problemas va a ser, ¿sabes qué? Tengo esperanza. Y ¿sabes qué? Prefiero perdonar a ahogarme en mi amargura. Prefiero amar a dejar que el odio me domine. Prefiero perdonar y también prefiero pedir perdón de las estupideces que he hecho, porque así voy a ser libre de las dos maneras. No es lo mismo una caída en el camino que ir a buscar el pecado para complacer tu carne. No es lo mismo el disfrutar de una reunión que ser un alcohólico o adicto que golpea a su mujer, que destruye su vida, su familia y su hogar. Es normal enojarse, pero amargarse el corazón o buscar venganza, eso ya es otra cosa. Si te hicieron daño, no hagas daño de vuelta ni te hagas daño. Perdona en libertad, porque la venganza es mía, dice el Señor. El amor de Jesucristo no se trata de que podemos ir a hacer de nuestra vida lo que querramos y luego volver como si nada hacia Él simplemente para un ritual de perdón. El amor de Jesucristo es en constante arrepentimiento, es en arrepentimiento verdadero todos los días, es en una sinceridad verdadera todos los días. Y es que el Señor lo único que quiere es la total sinceridad de tu corazón. El Señor entiende que toditos nos equivocamos, el Señor entiende que toditos fallamos, pero el Señor entiende también que toditos lo necesitamos a Él. A pesar de que el cabezón de Jonás no quiso obedecerlo en un momento, el mar obedeció a Dios. Esos marineros obedecieron a Dios sin querer. Hasta el pez obedeció a Dios. Y Jonás lo único que vio en él mismo fue un atraso de su propósito en Dios. Entonces el Señor quiere que el propósito que ha puesto en tu corazón siga, fluya, que crezca, que sea grande. Seguramente vos sabes cuál es el propósito que tiene Dios en tu corazón ahora. Y si no, el Señor te lo quiere revelar. Entonces lo único que necesita el Señor es tu corazón abierto, y el Señor va a no solamente mostrarte ese propósito, sino que lo va a reforzar, lo va a hacer crecer como una hermosa planta dentro tuyo, lo va a hacer florecer, y van a pasar todas esas cosas hermosas en la vida que tenían que haber pasado. La felicidad que te da el ser verdaderamente libre es volverte como un niño, es volverte como un niño feliz, como un niño sin preocupaciones, como ese niño que sabe que su papá o su mamá sí o sí lo van a cuidar, ese niño que sabe que las cosas van a estar bien, ese niño que sabe que puede ir a divertirse y que si se cae puede volver donde papá y papá le va a curar las heridas. Esa es la verdadera felicidad que Dios quiere para nosotros. Y el Señor quiere que lo entiendas ya, el Señor quiere que entiendas su libertad ya, quiere que disfrutes de su libertad, quiere que vivas de su libertad ya, porque el tiempo es corto. Pero en estos momentos cada palabra importa, cada palabra que salga de tu boca importa, cada acción que salga de tu ser importa, cada momento de amor o de odio que salga de ti importa. Y no solo importa en este momento, sino que importa en la eternidad también, porque va a tener una repercusión en tu eternidad y en la eternidad de las personas que hayan recibido tu amor o tu odio. Entonces importa, para el Señor importa. El Evangelio se trata de amor, simplemente se trata que dejes que en tu cuerpo, en tu espíritu y en tu alma ganen el amor, nada más. Si dejas que gane el amor en tu vida, todas estas cosas que tenían que ser cumplidas a la fuerza, se van a ver cumplidas en tu vida. Jesucristo nos reconquistó a toditos nosotros. Toditos nosotros estábamos fuera, ninguno de nosotros era digno, ninguno de nosotros se merecía su amor. Nos reconquistó, nos tiene aquí, nos tiene en amor, está absolutamente feliz de tenernos aquí. Entendiendo eso, nosotros vamos a recibir todo ese amor, toda esa luz y la vamos a transmitir a otros, ¿ok?